¿Alguna vez te preguntaste cuáles fueron los Pontiac más legendarios de los años 60? Hoy no solo vamos a hablar de coches. Vamos a revivir una época dorada del automovilismo. Una era donde el rugido de un V8 americano era parte del paisaje, y donde Pontiac se atrevió a desafiar gigantes con diseño, potencia y actitud. En este vídeo, te voy a mostrar 7 modelos icónicos que no solo marcaron historia, sino que dejaron una huella imborrable en la cultura automotriz. Lo que estás a punto de ver te va a transportar directamente a una época donde los coches eran más que transporte, eran una forma de vida. Y si tú también sientes esa nostalgia por los clásicos, si alguna vez soñaste con tener uno de estos monstruos en tu cochera, entonces este video es para ti. Así que no te vayas sin dejar tu like, que nos ayuda a mantener viva esta pasión, y suscríbete para no perder ninguna joya del pasado que aún ruge como si fuera ayer. ¿Listo? Abrocha el cinturón, porque lo que viene es historia pura sobre ruedas. 1965 a 1967 Pontiac GTO. ¿Alguna vez has sentido que un coche no solo se conduce, sino que se siente? Que no es solo metal, ruedas y un motor roncando, sino una declaración de identidad. Así nació el GTO, una máquina que no solo marcó el comienzo de una nueva era en la industria automotriz, sino que encendió el alma de toda una generación. Este no era simplemente un automóvil, era un rugido de rebeldía en forma de coupé. La historia del GTO es casi un acto de desafío corporativo. En aquellos días, los ejecutivos de General Motors habían prohibido motores grandes en coches medianos, pero la gente de Pontiac tenía fuego en la sangre. John DeLorean, sí, el mismo que años después daría vida al DeLorean DMC-12, fue uno de los responsables de este proyecto revolucionario. ¿Qué hizo? Tomó un Pontiac Tempest, le metió un motor V8 de 389 pulgadas cúbicas y lo ofreció como un paquete opcional. Astucia pura. Y así, casi en secreto, nació el primer muscle car de la historia. El modelo de 1965 fue el punto de inflexión. Ya no era solo una novedad rebelde, era un fenómeno. Su diseño fue refinado con faros delanteros horizontales, una parrilla más agresiva, y ese estilo afilado que parecía acelerar incluso estando estacionado. Era más que un coche veloz, era una amenaza visual. Y el motor, ese V8, rugía con una potencia que hacía vibrar el suelo. En su versión 3Power, 3 carburadores, el GTO entregaba 360 caballos de fuerza. Para muchos eso era casi obsceno. Para otros era perfección. Pero lo que realmente convirtió al GTO en leyenda no fue solo su velocidad, fue su actitud. Este coche hablaba directamente al corazón de los jóvenes de los años 60, aquellos que buscaban algo más que un medio de transporte. Querían adrenalina, libertad y estilo. El GTO lo ofrecía todo, envuelto en un diseño que parecía gritar: ¡Sal de mi camino! Y hay algo más. ¿Sabías que el nombre GTO fue tomado prestado del automovilismo europeo? GTO significa Gran Turismo Homologato, una denominación utilizada por Ferrari. Fue una jugada audaz, casi descarada, pero en lugar de ofender, solo alimentó el mito. Pontiac no estaba copiando, estaba desafiando. En resumen, el GTO de 1965 no fue solo el padre de los muscle cars. Fue el coche que le dio a la juventud americana una nueva forma de expresión. Un rugido en cada semáforo, una mirada desafiante en cada curva. Y hasta hoy, cuando lo ves, algo dentro de ti, muy dentro, se despierta. 1967. Pontiac Firebird. En 1967, las calles americanas eran un campo de batalla. De un lado, el Ford Mustang, que había creado un nuevo segmento de coches juveniles, potentes y relativamente accesibles. Del otro, Chevrolet contraatacaba con su recién nacido Camaro. Pero en ese mismo año, Pontiac lanzó su carta más seductora, más afinada, más provocadora: el Pontiac Firebird. Y aunque muchos lo llaman el hermano del Camaro, lo cierto es que el Firebird nació con alma propia. Diseñado para destacar, no para seguir, el Firebird 1967 era una sinfonía de agresividad estética. Su silueta era baja y alargada, con un capó prolongado que insinuaba potencia antes de encender el motor. Las tomas de aire en el capó, los detalles cromados y la línea de cintura elegante lo hacían imposible de ignorar. No era solo un coche deportivo, era una declaración de presencia. Pontiac ofrecía el Firebird en 5 versiones mecánicas, desde un modesto 6 cilindros en línea hasta un V8 de 400 pulgadas cúbicas.
que convertía este coupé en un auténtico depredador del asfalto. La versión más feroz, conocida como Firebird 400, compartía componentes mecánicos con el GTO, pero lo que realmente lo distinguía era su carácter. Más refinado, más rebelde, casi con una elegancia desafiante. El Firebird no llegó tarde a la fiesta. Llegó afinado, listo para marcar diferencia. Mientras el Mustang jugaba a ser popular y el Camaro apostaba por la fuerza bruta, el Firebird se situaba justo en el punto medio. Potente, estilizado y con una ingeniería que hablaba al conductor que quería sentir la carretera. Y vaya si se sentía. Cada aceleración era como una descarga eléctrica de libertad. Y hay una curiosidad que pocos conocen. El nombre Firebird ya había sido usado por Pontiac en los años 50, pero en prototipos futuristas diseñados por Harley Earl. Aquellos conceptos eran demasiado adelantados para su tiempo. Pero en 1967, finalmente, el fuego tomó forma real. No era un concepto, era metal rugiente y diseño intencional. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste este icono compartiendo calles con Mustangs y Camaros? Si tuviste la suerte de presenciar esa rivalidad en vivo, cuéntanos abajo cómo era vivir esa época. 1961. Pontiac Bonneville. En 1961, América estaba entrando en una nueva década con promesas de modernidad, prosperidad y estilo. Era la era dos cafés con crema, del rock más suave, de los trajes bien cortados y de los automóviles que ya no solo eran máquinas de transporte, sino extensiones del buen gusto. Y en medio de ese contexto sofisticado, el Pontiac Bonneville apareció como una afirmación rotunda. Lujo sí, pero con el músculo justo para recordarte que seguías al volante de algo poderoso. Este no era un coche cualquiera. El Bonneville era el modelo insignia de Pontiac, y su versión de 1961 representó un refinamiento absoluto. Su carrocería más compacta que la del año anterior, gracias a la adopción de la nueva plataforma B de GM, le daba una silueta más ágil y elegante. Pero no te dejes engañar por su perfil esbelto. Debajo del capó se escondía un V8 de 389 pulgadas cúbicas, capaz de entregar hasta 348 caballos de fuerza en sus versiones más atrevidas. El Bonneville no rugía, susurraba autoridad. Por dentro era un salón sobre ruedas. Paneles acolchados, tapicería de calidad superior, detalles cromados por todas partes. Tenías la sensación de estar entrando en un club privado con ruedas. Su equipamiento incluía opciones como aire acondicionado, dirección asistida y hasta control de crucero, algo que en esa época parecía cosa de ciencia ficción. Lo más fascinante del Bonneville era esa dualidad única. Te ofrecía la suavidad de un Cadillac y la potencia de un GTO, antes de que el GTO siquiera existiera. Era un coche para el hombre que quería clase, pero también quería dominar la autopista con el pie derecho bien plantado. Y aquí viene el detalle que pocos conocen. El Bonneville de 1961 fue uno de los primeros modelos de producción en ofrecer frenos de aluminio fundido en las ruedas delanteras, una innovación que mejoraba notablemente el desempeño. Pontiac no solo vendía lujo, vendía tecnología aplicada con inteligencia. El Bonneville no necesitaba llamar la atención con estridencias. Bastaba verlo pasar para entender que quien lo conducía no era cualquiera. Y aún hoy, más de 6 décadas después, su presencia impone respeto. Porque hay coches que envejecen, y hay otros que maduran con dignidad. 1962 Grand Prix. En una época donde la elegancia y la potencia solían caminar por caminos distintos, Pontiac decidió romper las reglas con el lanzamiento del Grand Prix de 1962. Fue un coche que nació con traje de etiqueta, pero que escondía, bajo ese porte refinado, el corazón de un velocista. No era solo un sedán lujoso, era un coche diseñado para el conductor. Para ese tipo de persona que no solo quiere llegar, sino que quiere disfrutar cada segundo del trayecto. La historia del Grand Prix comienza con una idea audaz: ofrecer un vehículo personal de lujo, sin caer en la pomposidad tradicional, pero también sin renunciar a las prestaciones que ya habían empezado a definir a la marca Pontiac. En lugar de una línea completamente nueva, tomaron la base del Catalina y la transformaron. El resultado fue un coupé de 2 puertas con líneas afiladas, una parrilla exclusiva y detalles que lo hacían único. Pero el verdadero encanto estaba en el interior. El panel de instrumentos era envolvente, orientado al conductor como si se tratara de una cabina de avión. La palanca de cambios estaba estratégicamente ubicada, los indicadores eran precisos y todo el entorno te invitaba a tomar el control. Este era un coche que no se manejaba, se comandaba.
Y claro, el motor no se quedaba atrás. Un V8 de 389 pulgadas cúbicas en su configuración estándar, aunque estaba disponible con el mítico paquete Super Duty, que llevaba la potencia hasta niveles que hoy llamaríamos salvajes. Aceleraba como un bólido, pero lo hacía con estilo, sin perder la compostura. Era, como decían algunos entusiastas en la época, un cohete con corbata. Un dato curioso, el Grand Prix de 1962 fue uno de los primeros coches de producción que ofrecía como opción un taquímetro montado en el capó, algo más común en autos de competición que en un coche de calle. Pontiac sabía exactamente a quién se dirigía, al hombre que quería clase, pero también quería un rugido bajo el pie. Y ahora una pregunta rápida. Si pudieras elegir, ¿preferirías conducir un coche elegante o uno rápido? ¿O como el Grand Prix, te gustaría tenerlo todo? Cuéntanos en los comentarios, porque esta joya de los años 60 nos recuerda que no hay que elegir cuando el diseño está bien hecho. 1964. Pontiac Tempest Le Mans. Hay coches que gritan su grandeza desde el primer momento, y hay otros que la esconden bajo un traje modesto, esperando el momento exacto para cambiar el rumbo de la historia. El Le Mans de 1964 pertenece a esta segunda categoría. Silencioso, sobrio y a simple vista nada revolucionario. Pero detrás de esa carrocería sencilla, se gestaba algo que transformaría para siempre la manera en que entendemos los muscle cars. El Le Mans nació como una versión más refinada del Tempest, un coche compacto que Pontiac había lanzado al comienzo de los años 60 con soluciones mecánicas bastante inusuales. Motor delantero, eje de transmisión flexible, el famoso rope drive y una caja de cambios en la parte trasera. Pero en 1964 todo eso cambió. Pontiac rediseñó el chasis, volvió a la tracción trasera convencional y ofreció un coche de tamaño medio con una plataforma lista para recibir algo más. Algo salvaje. Y entonces ocurrió. Fue en este coche, el Le Mans, donde unos ingenieros con visión, liderados por John DeLorean, decidieron colocar el motor V8 de 389 pulgadas cúbicas que ya usaban en modelos mayores. Lo hicieron como una opción de paquete, casi como un experimento clandestino. Ese paquete se llamaría GTO. Pero antes de convertirse en leyenda, el GTO fue un Le Mans. Sin el Le Mans no habría Muscle Car. Así de simple. El diseño del modelo 64 era limpio, casi discreto. Una parrilla delgada, líneas suaves, nada que buscara llamar demasiado la atención. Pero eso también era parte del encanto. El Le Mans no necesitaba adornos porque sabía lo que escondía bajo el capó. Incluso con motores más modestos, ofrecía una experiencia de manejo sólida y precisa. Era el tipo de coche que te hacía sentir el control total, sin esfuerzo. Un detalle interesante es que el Le Mans fue uno de los primeros autos medianos en ofrecer frenos de potencia como opción estándar en varias versiones, algo poco común en su segmento. Era un coche que, sin alardear, traía soluciones pensadas para el conductor moderno. 1965 a 1967. Pontiac Catalina 2+2. A mediados de los años 60, Pontiac ya había demostrado que sabía cómo construir coches rápidos, musculosos y deseables. El GTO lo había confirmado, pero había un sector del público que quería algo diferente. Potencia, sí, pero con más espacio, más presencia, más grandeza. Para ellos, Pontiac creó una bestia escondida en traje familiar, el Catalina 2+2, especialmente en su versión de 1965, donde la fórmula alcanzó su punto más delicioso. Por fuera era un coche grande, largo, imponente, uno de esos modelos que ocupaban toda una calle y todavía te quedaba espacio para admirar su línea. Pero bajo esa apariencia majestuosa, el 2+2 escondía un alma violenta. El motor base era un V8 de 421 pulgadas cúbicas, con más de 350 caballos de fuerza. Y para los más atrevidos, estaba disponible la versión con carburador triple, conocida como Tri-Power, capaz de entregar más de 370 caballos de fuerza con un par de torsión que podía arrancar el alma del asfalto. El nombre 2+2 hacía referencia a la configuración de asientos deportivos, 2 delanteros individuales y una banca trasera para 2 más. Era una forma sutil de decirle al conductor, esto no es solo para pasear, esto es para disfrutar. Pero lo verdaderamente especial del Catalina era su equilibrio. No tenía la agilidad de un GTO, ni la elegancia de un Bonneville, pero ofrecía algo diferente.
poder crudo en una carrocería gigantesca. Era como conducir un tren bala en traje de domingo. Y a pesar de su tamaño, el 2+2 podía ir de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 7 segundos. Algo impresionante para su peso. Un detalle curioso. Pontiac nunca promocionó agresivamente al Catalina 2+2. Lo mantuvo como una especie de muscle car oculto, quizás por miedo a canibalizar al GTO. Pero los verdaderos aficionados lo sabían. Era el coche ideal para quien quería sorprender al Mustang o al Chevelle en la autopista, sin levantar sospechas. Y ahora te toca a ti. Si pudieras elegir entre un coche más compacto y ágil como el GTO o un coloso musculoso como el Catalina, ¿con cuál te quedarías? Cuéntanos abajo. 1969. Pontiac GTO The Judge. En el ocaso de los años 60, mientras Estados Unidos vibraba entre psicodelia, rebeldía juvenil y revoluciones culturales, Pontiac lanzó un coche que parecía salido directamente de un escenario de rock. El GTO The Judge, de 1969. No era solo una edición especial. Era una declaración de guerra con pintura roja encendida y actitud desafiante. Era Pontiac gritando al mundo que el músculo todavía mandaba en las calles. La historia de The Judge comienza como respuesta directa al éxito del Plymouth Roadrunner, un coche económico, potente y con una imagen divertida que estaba robando atención. Pontiac, siempre audaz, decidió crear algo aún más provocador. El resultado fue este GTO transformado. Más ruidoso, más vistoso, más desafiante. El nombre The Judge nació de un sketch del famoso programa de comedia Rowan y Martin's Laugh-In, popular en la época. Pontiac no solo aceptaba el juego, lo convertía en coche. La pintura Carousel Red, los gráficos laterales psicodélicos y el alerón trasero no eran detalles estéticos aleatorios. Eran un grito visual. Un desafío lanzado a cualquiera que se atreviera a subestimarlo. Debajo del capó, un Ram Air 3V8 de 400 pulgadas cúbicas, aunque los más osados podían optar por el brutal Ram Air 4. Este coche no solo se veía rápido, era un misil legal. Y no era solo la potencia. El paquete incluía suspensión mejorada, neumáticos más anchos y relaciones de transmisión ajustadas para extraer cada gota de adrenalina. Todo en el The Judge era pensado para el espectáculo, pero con sustancia real. Su manejo era firme, su aceleración brutal y su presencia imponente. Un dato fascinante. Originalmente Pontiac pensaba ofrecer el The Judge como un modelo aún más barato que el GTO base. Pero al ver su potencial, decidieron posicionarlo como una edición superior. Era una burla inteligente, pero con los puños cerrados. Ver un The Judge hoy, en plena gloria Carousel Red, sigue provocando el mismo efecto. Cabezas que giran, corazones que se aceleran, y esa sonrisa involuntaria que uno no puede evitar. Porque este coche no solo fue construido, fue creado con personalidad, y ahí los tienes. 7 Pontiac que no solo hicieron historia, sino que hoy siguen acelerando corazones. Cada uno con su carácter, su rugido y su legado. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos monstruos de los años 60 se ganó tu respeto eterno? ¿Cuál tendría un lugar reservado en tu cochera ideal? Queremos saber tu opinión. Y créeme, tu comentario es parte de esta historia. Aquí no estás viendo un video, estás siendo parte de una comunidad que respira gasolina y memoria. Y si te gustó este viaje en el tiempo, no te vayas todavía. Ya tenemos otro video esperándote con más joyas automotrices que el mundo casi olvidó. Haz clic y sigue rodando con nosotros por la historia. Nos vemos en la próxima.